iglesia. Vamos a equiparnos porque hoy vamos a saber, iglesia, tú y yo no podemos seguir viviendo lo que estamos viviendo porque sabemos que hay un Dios que lo sabe todo, lo puede todo y lo conoce todo, iglesia. Iglesia, entendamos que en el día de hoy, iglesia, el cristiano no debe andar atribulado. El cristiano no tiene por qué estar mirando las cosas del mundo. El cristiano no tiene por qué estar mirando lo que hay alrededor tuyo. El cristiano tiene que vivir la gloria de Dios. Amén. No escuches amén, hermano. Amén. El cristiano vive la gloria de Dios. El cristiano vive la palabra de Dios. El cristiano no está mirando lo que está a su alrededor. El cristiano está viviendo lo que Cristo ya le dio. Iglesia, Cristo es todo. Esta enseñanza la dimos hace 6 meses, hermano. Iglesia, la gran verdad del cristianismo se centra en este gran nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén. La gran verdad del cristianismo, iglesia, porque ¿cuál es el único nombre? ¿Cuál es el único nombre que tiene tanta controversia en el día de hoy? ¿Cuál es el único nombre? Jesucristo de Nazaret, iglesia. Tiene tanta controversia, tiene tantos conflictos en el día de hoy que muchos no creen. Muchos prefieren creer, abrazar un árbol, darle picos a un árbol para que el árbol le quite la enfermedad. Pero Dios permite que el árbol ese le quite la enfermedad para que crean en el árbol y sigan siendo de un corazón duro y de una mente testaruda. Porque ¿quién le quitó la enfermedad cuando abrazaron ese árbol? Dios, hermanos. No fue el árbol. Pero siguen creyendo por eso, porque hay tantas mentes tomasinas, tanto Tomás hay. Iglesia, estos conceptos que vamos a ver en el día de hoy son muy importantes en la vida del cristianismo, en la vida del creyente, en la vida de los discípulos de Cristo, iglesia. Si tú y yo tenemos estos conceptos grabados en las tablas de nuestro corazón, tu palabra, la palabra de Dios, hace que tu vida se vuelva una vida llena de armonía, llena de paz, llena de amor, llena de paciencia y mansedumbre. No permite que la tristeza te agobie. No permite que la adversidad te aniquile, iglesia. Cuando vivimos estos conceptos claros de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Hermanos, una persona que tiene claros los conceptos de Cristo puede vivir correctamente, y la que no tiene claros los conceptos está viviendo erradamente. Es importantísimo que en el corazón tuyo y mío se viva todo esto, iglesia. Nuestra pregunta que nos debemos hacer en el día de hoy. Un día el Señor Jesucristo les preguntó a los discípulos, que le dijo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensamos usted y yo del Cristo? ¿Qué pensaban los judíos? ¿Qué pensaban los fariseos? ¿Qué pensaba el mundo, los gentiles de Cristo? No pensaban nada, porque no lo conocían. Porque si hubieran conocido al Rey de Gloria, nunca lo hubieran crucificado. Mire lo que dice Mateo 24, versículo 41 al 45. Y estando juntos los fariseos, ¿quiénes estaban juntos? Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? Esa es la pregunta, la primera pregunta que les hace a ustedes: ¿qué piensan de mí? ¿Qué pensáis del Cristo? Después, ¿qué le dice? ¿De quién es hijo? Segunda pregunta. Mire cómo los va corchando poco a poco. Y hoy por hoy a muchos creyentes se corchan porque no conocen. Porque no hay ese conocimiento, porque no está el Espíritu de Dios, iglesia. Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, iglesia. Por eso tú y yo estamos hoy sentados aquí. Por eso el anhelo de mi corazón que sea el Espíritu Santo que me enseñe y que grabe tu palabra en las tablas de mi corazón. Amén. Por eso, ¿qué pensáis de mí? Le pregunta a los fariseos. ¿Qué más le pregunta? Dice, ¿y de quién? Dice, ¿de quién es hijo?
Le dijeron de David, aleluya, mire tan mal que andaban. No sabían quién era el Mesías, hermano. Hijo de David. Él no era hijo de David. Él venía del linaje de David, pero no era hijo de David. ¿Y por qué venía del linaje de David? Porque María era del linaje de David. Amén. Iglesia. Y dice en el versículo 43, Él les dijo, pues como David, y miren, y no entendieron, iglesia, como David en el espíritu le llama Señor. ¿Cómo estaba David? ¿David en qué estaba, iglesia? En el espíritu, iglesia. Usted y yo tenemos que estar en el espíritu para poder entender, comprender y poner por obra lo que la palabra de Dios nos dice. Estaba en el espíritu, dice, le llama Señor. ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llamó David? Señor. ¿Le dijo hijo? No, le dijo Señor. Porque es que David no era su padre. El padre del Señor Jesucristo estaba en el reino de los cielos. Está sentado ahorita con él. ¿Y qué más dice? ¿Y qué más nos enseña, iglesia? Dijo el Señor. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué dijo? Siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. ¿Quién les dijo a ellos? Jesús les dijo. ¿A quién? A los fariseos. Ellos no sabían, no entendían. Porque eran tan religiosos, hermanos, como muchos religiosos que siguen y prefieren la religiosidad. Y Dios dice, no, pues tú quieres la religiosidad, yo te la dejo. Hay una transformación. Y dice en el versículo número 45, pues si David es llamado Señor, le llamamos. Si él le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Le pregunta. ¿Y ellos qué le contestaron? ¿Qué le contestaron? Ay, iglesia. El versículo número 46 dice, y nadie le podía responder. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron los fariseos? ¿Cómo están quedando muchos que dicen que Jesús te da, que Jesús te levanta, que Jesús pone, que Jesús no sé? ¿Cómo están quedando, iglesia? Y después le preguntan, ¿y por qué no lo hizo? Porque están hablando en la carne, porque no son hombres espirituales como estos fariseos que no eran espirituales, sino eran hombres ¿qué? Carnales. Iglesia, por 2000 años una gran parte de todas las herejías han estado relacionadas con la persona y la obra de ¿quién? De Jesucristo. Todas las grandes herejías están relacionadas, hermanos, desde hace 2000 años. La infidelidad más amarga, iglesia, es contra Cristo. Mientras que la reverencia y la obediencia a Dios se alimentan de la verdad del Evangelio de Cristo. La obediencia y la verdad se alimenta de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Muchos hoy se burlan. Muchos lo rechazan. Mientras que otros lo admiran, lo adoran. Algunos obedecen y otros claman. Muchos que hacen, lo rechazan. Muchos que hacen, se burlan de él. ¿Cierto? Mientras que otros, unos pocos, lo admiramos, lo adoramos y clamamos. ¿Qué dice Lucas 19:14? ¿Qué clamamos? Iglesia, ¿qué dice? Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Qué clamaban ellos? ¿Qué clama hoy el mundo? No queremos saber de Cristo, no queremos saber de él. Eso no es cierto lo que dice ese libro. Hacémonos hombres con hombres, porque así es el humanismo, porque así es este mundo. No queremos que él controle mi vida,
Yo quiero que controle mi vida, pero hasta un 10%, el 90%, déjemoslo a mí. Y el Señor te dice, pues vas a la destrucción. Miren lo que dice el versículo en la otra versión. Pero la gente de su país, ¿qué hacía? Lo odiaba. ¿Quién lo odiaba? Los mismos judíos odiaban a Jesús. Iglesia, no te asustes, no te desesperes si a ti te odian por el evangelio de Cristo. Si al Señor lo odiaron, a ti y a mí también nos van a odiar. Dice aquí, lo odiaban y mandaron tras él una comisión encargada de decir, o sea, cogieron un poco de tontos, como hoy hace el humanismo. El humanismo hoy hace, como en todas esas ON, todas esas ONs, con todo el eje, todo eso, cogen un poco de tontos. Vaya, dígale, no creemos en ese Dios, no creemos en ese Cristo. Eso es lo que están haciendo. ¿Eso ha cambiado, iglesia? No, iglesia, cada día es peor. Cada día es peor, iglesia. No queremos que Él reine sobre nosotros. Queremos es un rey que nos deje hacer lo que nosotros queramos. Eso es lo que quieren ellos. Eso es lo que quieren. Y en muchas congregaciones eso es lo que quieren, hermanos. Un rey que los deje hacer en el altar lo que ellos quieren. Que prediquen lo que ellos quieren y que pidan lo que ellos quieren. Pero no permiten que sea el Rey de Reyes y Señor de Señores el que obre, hermanos. Aleluya. En ninguna otra época, iglesia, escúchenlo bien, ha existido tanta hostilidad contra Cristo que ahora. Nunca. Es que es tanta la hostilidad que hay, hermanos, contra Cristo. Iglesia, espera y verá qué pasa en estas elecciones. Lo que va a pasar con el partido de los cristianos. La persecución va a ser terrible, iglesia. Aquí en Colombia, no nos vayamos lejos. Es terrible. Y ahí vamos a darnos cuenta quién era cristiano y quién no era, hermano. Dios va a permitir que algo pase grande. Con esto, ahorita Dios lo va a permitir. Va a permitir. Espera que pase la elección y verá lo que va a pasar. Porque se va a venir encima con la iglesia. Pero no importa. Porque con Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Aquí estamos, iglesia. Aquí estamos, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo es maravilloso, es glorioso. Restarnos importancia a nosotros mismos, ¿cierto? Es tener vida eterna, iglesia. Restarnos importancia a nosotros mismos, a nuestro trabajo, nuestros quehaceres, nuestro diario vivir, restarnos a nosotros mismos y glorificar el nombre del gran yo soy, el que soy, es tener vida eterna, iglesia. Aleluya. La seguridad del cristiano, escúchenlo bien, iglesia, consiste en acudir a Él y permanecer en Él. ¿Cuál es la seguridad tuya y mía? Consiste en acudir a Él y permanecer, ¿qué? En Él, iglesia. Esa es la seguridad que tú y yo tenemos. Pero esta seguridad no es para este mundo, sino es para el reino de los cielos. Gracias por expresar eso. Iglesia, mire, esta carne va a desaparecer, iglesia. Esto va a desaparecer. El Señor vino a salvar nuestras almas y nuestro espíritu. Amén. Aleluya. Aleluya. Eso es lo más importante, iglesia. Cuidemos nuestra alma. Cuidemos nuestro espíritu, iglesia. Cuando el Espíritu de Dios nos llena, iglesia, la noche se aleja y amanece totalmente despejado todo. Cuando el Espíritu de Dios te llena en la noche, te llena en el día, la angustia, el dolor, la tristeza, lo que tus ojos están viendo se aleja, pero la gloria de Dios llega a tu vida y a mi vida, hermano. El Espíritu de Dios nos llena. Aleluya. Sus nombres, sus títulos, iglesia, son tan importantes como significativos, iglesia. Miren lo que dice Cantar de los Cantares. ¿Qué dice?
Como panal de miel destilan tus labios. Aleluya. Como panal de miel destila la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. Oh esposa, miel y leche hay. ¿Debajo de qué iglesia? De su lengua. Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Aleluya. Tiene oliva, el Líbano. Wow, pues los invito a la selva. Gloria a Dios. Mire, Cantar de los Cantares 5:16, ¿qué dice? Su paladar dulcísimo. ¿Cómo es el paladar del Señor? Dulcísimo, hermano. No es dulce, sino dulcísimo. ¿Qué más dice? Todo. Y todo codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén. Aleluya. ¿Cuál es mi amado? ¿Cuál es mi amigo? Jesucristo de Nazaret. Él es mi amado, Él es mi amigo, Él es mi Señor, Él es la fortaleza de tu vida y mi vida, iglesia. Gloria a Dios. Vamos a empezar, iglesia. Miren lo que dice. Él es su creador. Miren lo que dice. Sí. Aleluya. Él es su creador. Cristo es que todo en todo, iglesia. Todos. ¿Qué dice, iglesia? Él es su defensor, el ángel del pacto, el autor y el consumador de la fe. Es como el manzano de los árboles del bosque, el alfa y la omega, el amado, el pastor, obispo de las almas, el pan de vida, el nuevo justo, el esposo, el resplandor de la gloria de Dios y la fiel imagen de lo que Él es. Él es un manojito de vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él es Él. Es el gran yo soy, el que soy, iglesia. Es Él, el que vive y reina para siempre. Todos esos nombres están en la Biblia. Y se refieren a quién, iglesia. A Jesús. Jesucristo, iglesia. Todos esos nombres están en la iglesia. Están en la palabra de Dios, iglesia. Aleluya. Él es el obispo de qué? De nuestras almas, iglesia. Él no es el obispo de nuestro cuerpo físico, no, de nuestras almas, iglesia preciosa. Él es el obispo. Y qué bueno, iglesia. Vamos a compartirle, hermanos preciosos. Mira que Él sigue siendo el Señor. Mira que Él tiene muchos más nombres. Siga, hija. Mira la filmina que viene enseguida. Cristo es todo. ¿Qué dice? Sus santos le reconocen como, iglesia. Capitán, consejero, pacto, piedra angular, refugio en la tempestad, señalado entre 10.000. Él es para ellos como el rocío, la puerta hacia el rebaño, mediador, estrella de la mañana, libertador, diadema, el deseado de las naciones, las categorías y generaciones del hombre piadoso. Aleluya. Él es ¿qué es para los santos Él? Todo, iglesia. Todo, el creador, iglesia. Ante sus ojos, ¿qué es Cristo, iglesia? Mire lo que dice la palabra. Ante sus ojos, ¿qué es Cristo, iglesia? Ante sus ojos, ¿qué es? Él es el elegido, Emmanuel, el Padre eterno, la vida eterna. Él es la fuente de agua viva para las almas sedientas, de gozo para las almas atribuladas, de vida para las almas moribundas. Él es el cimiento sobre el cual su pueblo construye sus esperanzas en el cielo. Él es el Padre de la eternidad, el árbol de ciprés, bajo cuyas sombras se regocijan los santos. ¿Qué más, iglesia? Y el fin, el primer fruto de la cosecha más grande jamás vida. El primogénito entre muchos hermanos, el primogénito entre los muertos. ¡Aleluya! Son todos nombres que están en la Biblia, iglesia. Él es eso para ti, para mí. Cuando tú y yo lo conocemos, iglesia, yo te digo, está la presencia y el poder del Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida, iglesia. Cuando sabemos, por eso dice aquí, el primogénito entre qué, iglesia? Entre los vivos, entre muchos hermanos que están vivos. ¿Y quién es el unigénito entre quién, iglesia? Los muertos. Aleluya, iglesia. ¿Eso lo dice la palabra, iglesia? Amén. Sí, eso lo dice la palabra, iglesia. Para sus escogidos, ¿quién es Cristo, iglesia? ¿Qué dice?
Para sus escogidos, es como el oro más fino, un guía, soberano, glorioso Señor, Dios verdadero, Dios sobre todo, y bendito por siempre. Él es la cabeza de la iglesia, salud, esperanza, esposo, herencia, morada de su pueblo, es su poderoso Salvador. Carga sobre los cielos por su nombre, Yahweh. Es Jehová, herencia, juez y rey de sus santos. Es su luz, vida, Señor, líder, vida, Cordero Redentor, lino de valle, león de la tribu de Judá. ¿Quién es él, iglesia? Pero eso es lo que tenemos que saber usted y yo, iglesia. Eso hay que vivir, iglesia. Tenemos que seguirlo viviendo. Aleluya. Eso es para sus escogidos, iglesia. Lirio del valle, león de la tribu de Judá. Amén. Aleluya. Él es Jesucristo, el hombre, Señor, mediador, mensajero del pacto, ministro del verdadero santuario, que levantó el Señor y no el hombre. Miren lo que dice Hebreos 8, 1, 2. ¿Qué dice Hebreos? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Que tenemos, iglesia? Sumo sacerdote, El cual se sentó, ¿dónde, iglesia? a la diestra del El trono trono de de la la majestad. majestad, ¿en dónde, iglesia? En los En los cielos. cielos, iglesia. Él está ahí en los cielos, iglesia. Él Aleluya. está viendo su iglesia. Él está escuchando, inclina su oído. Él está aquí en la iglesia. ¿Y qué más dice, iglesia? Ministro del santuario. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién levantó a Cristo de entre los muertos? Dios, el Señor de gloria, iglesia. No fue los hombres, fue el Señor, nuestro Padre que está en el cielo. Aleluya. Él es el todopoderoso de Isaías. Él es el todopoderoso de Jeremías. Él es el todopoderoso de Malaquías. Él es el todopoderoso de Juan, de Pablo, y Él sigue siendo el todopoderoso para su iglesia. Amén. Gloria a Dios, iglesia. Él sigue ejerciendo su autoridad, iglesia. Miren lo que dice Juan 1:14, iglesia. ¿Qué dice Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho. ¿Fue hecho qué, iglesia? Carne. Él fue hombre, ¿cierto? El hombre y es divino. Tiene las dos. Dice, él aquel verbo fue hecho carne y habitó entre quién. ¿Y qué vimos, iglesia? Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, gloria a Dios. Es el Rey de Reyes, Señor de señores. Mire lo que la iglesia, mire lo que tú y yo tenemos, iglesia. No podemos ignorar tantas verdades, tanta hermosura que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Es tanto la raíz como la descendencia de David. ¿Qué dice? Es tanto la raíz como la descendencia de la paz, el sacerdote, el profeta, el purificador, la propiciación por nuestros pecados, el medio de nuestras almas, el poder de Dios para salvación, la Pascua de los santos. Iglesia, yo para la próxima semana le regalo una fotocopia de esto. Listo, hermanos, una fotocopia, iglesia. Gloria a Dios. Él es el médico de qué, iglesia? ¿De su cuerpo físico? De nuestras almas, iglesia. Él es el médico de nuestras almas, iglesia. Y el que está sanando ahorita, iglesia, nuestras almas. Aleluya. Bienaventurado y dichoso, bendecidos los que creemos en su palabra. Amén. Aleluya. Él es la roca. Él es la roca, iglesia, Cristo. Él es la roca, el refugio, el soberano, el rescate, el purificador, el redentor, la justicia y la resurrección de todos los que tienen túnicas blancas. Es la rosa de Salón, es la semilla de la mujer, la semilla de Abraham, la semilla de David, la rama de Isaí, hijo de Dios, el hijo del hombre, el escudo, la fortaleza, la seguridad del rey, el sacrificio, la salvación, la santificación, el sol de justicia para todo el que Aleluya, iglesia. Aleluya, hermano.
Es Jesucristo, hermanos. Tú y yo venimos a la iglesia es a conocerlo a Él, hermano. No venimos a que nos digan, no, tranquilo que Dios le va a conseguir el empleo. No, 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 pase la hoja de vida. Mira que Dios le va. No, 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 iglesia. Él ya lo está haciendo. Amén. Él está haciendo, iglesia. Esa puerta ya está abierta, iglesia. Tenemos que ser es más que esforzados y valientes para con quién, para con el varón. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Aleluya. Cristo es el ser santo que nació de María. Siga. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Él es el verdadero, la verdad, el tesoro, el maestro, el templo, el árbol de vida, el gran testador de las iglesias. Él es el camino, la fuente de la salvación, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, el testigo fiel, el llamado admirable. Mira lo que dice Isaías 9:6, iglesia. Vamos a mirar lo que dice Isaías 9:6. Aleluya, porque un niño nos es nacido. ¿Quién va a nacer? Un niño. En Lucas 1:35 dice, y el ángel le habló y dijo, y descenderá el Espíritu de Dios, y descenderá el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y el niño que va a nacer llamará Hijo de Dios, le dijo a María. Por eso dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como iglesia. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Iglesia, iglesia, ¿qué más queremos usted y yo? Si tú Todo, no tenemos, todo, iglesia, Él es todo, iglesia. Él es todo, iglesia. Él antes de que usted diga algo ya lo sabe. Amén. Antes de que usted se caiga, Él sabe que usted se va a caer, iglesia. Pero si Él está con nosotros, nos sostiene y no nos deja caer, hermano. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Él es una sola persona, iglesia. Él es una sola persona. Mire lo que dice. Dice, Él es una sola persona. Su naturaleza son dos, pero es una sola persona. Es tan humano como que iglesia. Infinito E infinito. creado, Creado y no creado. ha existido desde antes que Abraham, aunque no nació sino hasta años después que este patriarca de la iglesia. Con sus antepasados. Siga, siga. Él estuvo muerto, mas aquí vive por los siglos de los siglos. Iglesia, si usted y yo sabemos que Jesucristo está vivo, hermanos, usted y yo estamos vivos, hermanos. Amén. Aleluya. Mira lo que dice Apocalipsis 1:18. Dice Apocalipsis 1:18, 17 y 18. Cuando le vi, dice Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién le dijo? ¿Quién le hablaba ahí? Jesucristo, que dijo, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el último. ¿Qué más dice? Y el que vivo y estuve muerto, ¿estaba qué? ¿Más que iglesia? Que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades, aleluya. Aleluya, iglesia. Ese es el Dios de la Biblia. Que tú y yo tenemos que vivir, iglesia. Ese Dios maravilloso. El Dios que es todo santo, santo y poderoso. En la tierra. Miren lo que dice Mateo 8, 19 y 20, iglesia. ¿Qué dice Mateo 8? Un escriba le dijo, maestro, ¿qué le dijo el escriba? Donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué le dijo el escriba? Que se maestro, Donde quiera, le dijo, yo voy, donde tú quieras yo voy. ¿Qué dicen hoy muchos cristianos? La misma cosa, hermanos. Entonces, por eso yo voy, yo tranquilo, yo estoy aquí los sábados a las 3 de la tarde. Eso fue rápido, fueron 4 sábados y después se desapareció todo el mapa. ¿Qué pasó? Está esperando que el pastor le llame y le diga, oiga, venga, ¿ustedes qué? No, iglesia, eso es un trabajo, iglesia. Los que no somos constantes, aquí, iglesia, miren, Él está vivo.
Él está vivo, por eso dice aquí, el versículo 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida. Mira cómo lo trató, mira cómo le dijo. ¿Qué quería el escriba? Seguir a Jesús, pero que tuviera un hotel 5 estrellas, Sí. 6 estrellas, un Gran Hyatt, ¿cierto? Un Hampton Inn. Él quería, pero cuando dijo que las zorras tienen guarida, ¿y las aves del cielo qué? Nido. Cuando le dijo, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, ¿qué hizo el escriba? Se fue, iglesia. Se fue el escriba. Iglesia, hoy se le habla a la iglesia. Iglesia, tenemos que salir a evangelizar. Iglesia, hay ayuno. Iglesia, ¿y la iglesia qué? Se va. Iglesia. Iglesia, Dios lo único que nos va a pedir, dice, ustedes ¿a cuánto le predicaron la palabra? Es lo único que nos va a preguntar. Por sus frutos los conoceréis. Aquí en su iglesia empezamos muchas cosas y nunca se terminan, pero dicen, no, es que el pastor es inconstante. No, yo no, iglesia, porque aquí es el que el Señor me puso, aquí estoy, hasta que Él diga, tome otra decisión. Pero aquí estamos, iglesia. Cuidado con ser como este escriba, y cuidado con... Y le dice, un joven le dice, Señor, permítame ir a enterrar a mi padre. Y le dijo el Señor, sígueme. Dios nunca le dijo, vaya, le dijo, sígueme, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es dura la palabra, pero la palabra es esa, dura, durísima. Porque esta carne necesita menguar para que el Espíritu de Dios crezca, iglesia. Aleluya. Por Él los reyes y los sacerdotes que hacemos en este tiempo gobiernan, y los príncipes decretan justicia. Tiene el brazo de Dios y el corazón de un hermano. Mira lo que dice Hebreos 5, 7, 9. Hebreos 5, 7, 9. Y dice, y Cristo en los días de su carne. ¿En los días de su qué? Carne. Él vivió así como tú y yo. Vivimos como somos hoy, usted y yo. Iglesia, como carne. Ofreciendo ¿qué? Ruegos y súplicas. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo con el Padre? Ofrecía ¿qué? Ruegos y súplicas. Iglesia, necesitamos suplicar, necesitamos rogar en este tiempo, iglesia. Iglesia, en unos días para acá, me he postrado, he rogado, he gemido y Dios me ha contestado, iglesia. Me contesta en menos de nada, iglesia. Hoy está la respuesta aquí, iglesia. Iglesia, Señor, necesitamos que levantes obreros, necesitamos, no queremos flojos en la iglesia, necesitamos gente que se levante con poder y autoridad y no que se dejen enredar por las cosas del mundo. Mire lo que dice, y Cristo, ¿quién lo hacía? Él mismo lo hacía. ¿Qué pasa con la iglesia que no lo está haciendo? Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo que ruegos y súplicas con gran ¿qué? ¿Y qué más, iglesia? Lágrimas, ¿a quién? Al que no podía librar de qué? De la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Lo oyó el Señor o no lo oyó, iglesia? ¿Lo oyó el Padre o no lo oyó? Aleluya. Sí, la iglesia. Anoche varios hermanitos se acostaron tarde de estarlo viendo televisión. Qué tristeza. Ya el pastor empezó a montar. No, hermano. Es cierto. Permítame, me tomo este trago de agua. No para pasar este trago amargo. Anoche cuántos estamos clamando, iglesia, rogando y suplicando anoche cuánto, con lágrimas. Ay, cuánto nos falta, iglesia. ¿Cuánto nos falta? Versículo 8 dice, y aunque era hijo, y aunque era, ¿quién era él? El que estaba bien. ¿Quién era el que estaba rogando, suplicando, clamando y con lágrimas? ¿Quién era él? El hijo de Dios. Imagínense. ¿Y el hijo de Dios quién era? Dios mismo, iglesia. Dios mismo, iglesia. Iglesia, el Señor nos dice en esta mañana que como hay tiempo para trabajar, tiempo para dormir y tiempo para comer,
Dice el Señor, los días se están acabando para que clamen a mí. Se están acabando porque ustedes mismos se han encargado de que los días se estén acabando, porque no hay clamor, no hay clamor, no hay clamor. Se necesitan hombres y mujeres que clamen, que clamemos y nos levantemos con poder y autoridad, iglesia. ¿Qué más dice en el versículo 8? Y aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Qué padeció? Aprendió la obediencia. Iglesia, escúchelo bien, iglesia. ¿Por dónde pasó la nación de Israel? ¿Cuántos años fueron, iglesia? 40 años, iglesia. ¿Y qué pasó, iglesia, con los 40 años? Padecieron los 40 años, iglesia. ¿Aprendieron obediencia, iglesia? No, iglesia. Iglesia, por Dios. ¿Será que necesitamos lo mismo? Necesitamos padecer, salir de una y caer en otra y levantarnos y todo eso. La misericordia de Dios es grande, iglesia, pero la ira de Dios es lenta. La ira de Dios ya está sobre todo el mundo, ya está la ira de Dios es lenta. Estamos viendo, iglesia, lo que estamos, usted no escucha todo lo que está aconteciendo en el mundo entero, iglesia. Eso que escucho yo, eso que estoy viendo yo, esto me lleva a ¿qué? A tener ruego, súplica, clamor y con lágrimas, hermanitos. Si el Hijo de Dios lo hizo, si Dios mismo lo hizo, ¿qué pasa con nosotros, iglesia? ¿Qué más nos enseña? Dice, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, después de qué, iglesia, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia, iglesia. Iglesia. ¿Será que necesitamos padecer para aprender a obedecerle a Dios, iglesia? Eso duele, iglesia. Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo? Como ladrón en la noche. ¿A qué hora va a venir él? Un día vamos a acostarnos y no vamos a amanecer, iglesia. Y dice en el versículo número 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser ¿qué? ¿Vino a ser qué, iglesia? Autor de eterna salvación para todos los que de qué, iglesia le obedecen. ¿Para quiénes va a salvar? ¿A quiénes va a salvar? ¿A quiénes? Los que obedecen, iglesia. Iglesia, perdone. Mire, la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Dios va a salvar a los que le obedecen, a los que le amamos. Iglesia, no es porque tú asistas a este lugar, no es porque que escuchemos ciertos personajes, olvídese, iglesia, olvídese de eso, porque usted y yo podemos escuchar muchas cosas, usted y yo podemos leer muchos libros, usted y yo podemos hacer, pero si no obedecemos, iglesia, no hay salvación. La obediencia nos lleva a la salvación. Por eso dice en el versículo 10, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aleluya. Iglesia, mire, todo lo que hemos pasado, que Él es admirable, príncipe de paz, que es la rosa de Sarón, que es el médico de las almas, iglesia. Si tú y yo lo conocemos, a Él debemos servir, iglesia. A Él debemos servir, iglesia. Iglesia, yo te voy a dar una mala noticia. Cada día Dios te va a enredar más con el mundo. Cada día, porque en el corazón tuyo quiere más las cosas del mundo que el reino de los cielos, iglesia. Perdone, iglesia, pero es así, mire, lo estoy viviendo, quiero más, hermano, quiero más el reino de los cielos. Y Dios tiene, apareja, corre, quita. Así cuando Felipe le fue a predicar al eunuco, ¿qué hizo el Espíritu de Dios? Le abrió el camino y abrió el corazón del eunuco, iglesia. Es así. Aleluya. Nadie ama como Él ama, iglesia. Nadie se compadece como Él se compadece. Y nadie salva como Él salva. Nadie, iglesia. Iglesia, no nos maravillemos. No nos maravillemos. ¿Qué dice, iglesia? Todos, ¿qué dice? No nos maravillemos de las vírgenes, los amen, los santos lo alaben, los mártires pues mueran por Él y no se avergüencen de confesarlo. Los creyentes se aferran a Él y no lo dejan ir. Su sonrisa da vida, su presencia convierte mazmorras en palacios, su sangre limpia el pecado, su justicia la túnica blanca de los redimidos. ¿Quién es Él, iglesia?
Iglesia, Él es todo, iglesia. Los creyentes se aferran a Él y no lo dejan ir, iglesia. El creyente genuino, iglesia, no se enreda con las cosas del mundo. El creyente genuino trabaja en el mundo, pero no es del mundo, iglesia. Iglesia, si no te gusta escuchar eso, iglesia, no eres parte del reino de los cielos, iglesia. Y hay muchas más congregaciones. Pero el Señor, yo fui llamado, iglesia. Dice que el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Árbol que no dé fruto, dice el Señor, es cortado. Todo lo que es mi Señor para ti, para mi iglesia. Y dejándonos conquistar de un mundo corrompido, pervertido, lleno de días malos y tiempos peligrosos cada día en este mundo, iglesia. Pero los creyentes, como dice aquí, se aferran a Él y no lo dejan ir. Usted y yo no lo podemos dejar ir y nos aferramos a Él, iglesia. Su sonrisa da vida, su presencia convierte mazmorras en palacios. ¿Cómo era tu vida y mi vida, iglesia? Una vida llena de fornicación, de mentira, adulterio, hechicería, santería, paganismo, codicia, avaricia. Era tu vida y mi vida. Y hoy el Señor, que lo está convirtiendo en un palacio para Él. No para el mundo ni para mí, sino para Él, iglesia. Aleluya. Su sangre, ¿qué hizo, iglesia? Limpia el pecado. ¿Qué hizo su sangre, iglesia, derramada en la cruz? Limpió tu pecado y mi pecado. Aleluya. Su justicia es la túnica blanca de los redimidos, iglesia. Si los hombres quieren, dice. ¿Qué dice? Si los hombres quieren ser salvos, ¿qué más dice? Sabios. ¿Qué más dice? Alegres. Útiles, fuertes o victoriosos, que miren a quién, a Jesús, que no miren a ningún otro lugar, que caminen en Él, moren en Él, se gloríen en Él y cuenten como pérdida todo lo demás, iglesia. Aleluya. El apóstol Pablo dijo: todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura, iglesia. Levante la mano los que estamos aprendiendo. La honra y la gloria siempre es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren lo que dice Hebreos 12:2, iglesia. ¿Sabe, iglesia? ¿Sabe lo que dijo el Señor? Digo, puesto los ojos en Jesús, iglesia. Usted y yo tenemos que tener los ojos puestos es en el Señor Jesucristo, iglesia. No en el negocio que tenemos, no en la profesión que tú tienes, el empleo que tienes, ¿cierto? O la vida que llevas. No hay que poner los ojos en eso, iglesia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de qué, iglesia, de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué pasó, iglesia? Sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de la gloria de Dios. Aleluya, hermanos. ¿Dónde está sentado Cristo, iglesia? A la diestra del trono de Dios. ¿Qué dice Colosenses 3:1? Dice, no, hija, Colosenses 3:1, ¿qué dice? Ya debemos de saberlo, iglesia. No, Colosenses 3:1, ¿qué dice? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, iglesia. Si usted y yo hemos resucitado con Cristo, por la mañana y por la tarde y en la noche, de día y de noche, estamos buscando las cosas de arriba, iglesia. ¿Pablo quién era? ¿Saulo de Tarso quién era? Pero antes de ser perseguido, ¿qué era en el pueblo judío? Era un rabino, la iglesia. Era un rabino. Eso no debe de olvidar, hermanos. Saulo de Tarso era un rabino, era un duro. El pueblo judío era un duro. Imagínense. Saulo de Tarso era un rabino. ¿Y qué dijo Saulo de Tarso? ¿Tuvo que Dios tumbarlo? ¿Tuvo que Dios quitarle el orgullo? ¿Tuvo que Dios tiene que hacer contigo y conmigo quitarnos la vista 3 días? Miren todo lo que es Dios para nosotros. ¿Y sabe por qué no disfrutamos de todo eso de Dios? Porque los afanes de la vida no nos están dejando.
Podemos mirar a la ley, iglesia, que el espíritu de esclavitud nos abrume con sus terrores y temores. ¿Qué hace la ley? La ley es un espíritu de esclavitud y nos muestra el pecado que hay entre la ley. No es sino usted que temores, terrores, eso es lo que ve. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por causa de qué? De la desobediencia del hombre. Pero podemos tratar de hacer nuestra propia justicia, jactándonos, pecando y muriendo como un fariseo. Muchos que prefieren, es más, están dentro de la iglesia, prefieren ellos seguir haciendo lo que a ellos les encanta, seguir haciendo porque les da resultado. ¿Para dónde? Para este mundo, iglesia. Podemos llorar hasta que la fuente de nuestras lágrimas se haya secado. Podemos tener todos los dones. Pero mire lo que dice 1 Corintios 13:3. ¿Qué dice, iglesia? 2:3, perdón. Si tuvieses profecía y entendieses de ¿qué, iglesia? Todos los misterios, iglesia. ¿Qué más dice? Y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, iglesia. Nada soy. Mira, hay cuantos que tienen muchos dones, pero no tienen amor en su corazón, hermanos. O sea, ¿qué pasa? Nada. ¿Los hay? ¿Sí? Los hay. Porque la iglesia, escúchenlo bien, hermanos. Los dones, ¿cierto? Nos llevan a hacer, ¿cierto? Pero la gracia de Dios y la gloria de Dios nos lleva a lo que somos. Hay muchos que hacen con los dones, pero no son ante los ojos de Dios nada. Por eso, iglesia, nosotros cada día, dice en el versículo, dice, y no tengo razón, versículo 3, y si repartiese todos mis bienes, ¿qué pasa, iglesia? Para dar a quién, de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve, iglesia. De nada sirve, iglesia. Entregar toda la riqueza que tengas tú y yo. El versículo 2 se refiere al reino de los cielos, y el versículo 3 se refiere a ¿qué? A este mundo, iglesia. Iglesia, tú y yo no podemos seguir mintiendo, engañando, trateando. Usted y yo no podemos seguir diciendo, hermanos, porque somos siervos de Dios, iglesia. Yo no puedo entender cómo una esposa llega y le dice a su esposa, y vienen a la iglesia y le dice a su esposa, la esposa le dice a su esposo, mi amor, tal cosa, y le está mintiendo. Yo no entiendo eso, iglesia. Y para justificar ciertas cosas, se dicen mentiras. Y estamos hablando por celular y estamos escuchando y ve que está diciendo mentiras en vez de decir, oye, ¿y usted por qué miente? Iglesia, escúchelo bien. Pero ninguna de estas cosas pueden expiar el pecado, ni pueden recuperar el favor perdido con Dios, ni hará que tomemos parte en recibir la herencia de los santos en luz. Solamente Cristo, diga conmigo, solamente Cristo, solamente Cristo ha sido el clamor de los testigos fieles de todos los tiempos. Cuando la verdad triunfó, cuando enmudecieron los profetas, cuando los pecadores se convirtieron, cuando los santos clamaron con gozo, cuando la palabra de Dios creció y prevaleció con gran poder. Ahí sí podemos decir que solamente es Cristo. Solamente es Cristo. Ha sido el clamor de los testigos fieles de los tiempos cuando la verdad triunfó, es Cristo. Cuando enmudecieron las profecías, es Cristo. Cuando los pecadores se convirtieron, es Cristo. Cuando los santos clamaron con gozo, es Cristo. Cuando la palabra de Dios creció, es Cristo. Y cuando prevaleció el gran poder de la palabra de Dios, es Cristo. La verdadera piedad empieza, continúa y se perfecciona
en nuestra unión con Cristo. La verdadera piedad empieza, continúa y se perfecciona en nuestra unión con Cristo. Somos limpiados con su sangre, iglesia. Vestidos con justicia. Purificados con su espíritu. El mundo no lo acepta, pero el mundo dice, yo creo en Dios. Sí. Eso es lo que el mundo dice. Yo creo en Él. ¿Sabe por qué dicen eso? Porque saben que no hay otro Salvador sino Él. Por eso es que creen en Él. Porque como las diferentes sectas y las diferentes religiones han predicado que crea en Él y ya eres salvo, entonces eso le han vendido a la humanidad. Pero ese que predica que cree en Él y ya es salvo, ese que predica eso así de fácil y de sencillo, ¿cierto? Ese no es un siervo de Dios. Siervo de Dios, ¿cierto? Te lleva y nos lleva el Espíritu Santo a nadar en el río del Espíritu. En toda la palabra de Dios nos lleva, iglesia. Bendito sea tu nombre. El verdadero creyente, mire lo que dice, el verdadero creyente, iglesia. ¿Qué dice? No solamente El verdadero creyente no solamente que Confía en Cristo, ¿qué más? sino que lo hace en virtud de su alabanza. No solamente lo menciona, no admite que nadie sea comparado con Él. Para todos los fines, partes y propósitos de salvación, Cristo es único. No hay nadie como Él. no hay nadie con Él, no hay nadie antes que Él, no hay nadie después que Él, no hay nadie además de Él, no tiene predecesor, no tiene ni tendrá sucesor, no tiene representante, no tiene asistentes. Tiene una corona invisible y ejerce perfecta soberanía sobre los reinos invisibles. El creyente que hace, iglesia, no tiene otro sucesor, no tiene otro Dios, no tiene otro ayudador, no tiene otro sanador. Porque muchos corren a diferentes denominaciones que allá sí sanan. Y donde ven hartos carros, dicen allá sí está Dios con la prosperidad, y arrancan para todas partes como locos. ¿Por qué, iglesia? Porque no son creyentes. Sí. Y corren donde vean que es el mundo, que lo que ofrece este mundo y lo que da este mundo. Así como el pueblo de Dios lo exalta, por sobre todas las cosas, lo hace también su santo y eterno Padre. Así como la corona del Señor, así como la corona, Señor de todo, también Dios lo ha exaltado y dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 20:28? ¿Qué fue lo que le dijo Tomás? ¿Qué fue lo que le dijo Tomás? Y Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, le dijo. ¿Por qué le dijo Señor mío y Dios mío? ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dijo, Tomás, ven, mete tu dedo en mi llaga, mete tu mano en mi costado. Tomás, ¿qué le pasa a Tomás? Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. ¿Cuántos están esperando, hermano? Yo no sé, iglesia que no esté sucediendo aquí en esta iglesia, pero yo sé que en todas partes están esperando ver cosas, iglesia. ¿Usted y yo para qué estamos esperando ver? Ya no tenemos que ver nada, iglesia. Estamos esperando ver, estamos esperando que un día de estos, si el pastor invita a alguien que nos haga ¿sí? Y necesitamos que el pastor traiga a una persona que de pronto diga, fuera, te cancelo, anula. No, iglesia. Hermano, eso se llama ser uno religioso. Al religioso le gusta ver, tocar y sentir. Tomás. El fanático le gusta ver show y espectáculo. Y el legalista ve pecado en todo el mundo. Iglesia, no se trata de ninguna de esas tres cosas. Se trata de Jesucristo de Nazaret, iglesia. Por eso le dijo a Tomás. Y por eso Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Por eso. El Señor le dijo, Tomás, es que usted no tiene por qué estar viendo.
Cree solamente, sin ver. Iglesia, usted y yo fuimos llamados a creer sin ver, iglesia, sin ver. Amén. Pero escucha, hermano, decir, yo veo, yo estoy viendo que mi hijo va a cambiar, yo estoy viendo que mi esposo cambia, pues no va a haber nada. Amén, iglesia. Amén. Amén. ¿Sabe por qué muchos cristianos andan frustrados? Porque se lo pasan es viendo. Y todo lo que vamos a ver delante de nuestros ojos, que vamos a ver cosas que... bueno, entonces... Pecado del mundo. Señor, yo lo creo. Señor, yo lo creo, Padre de la Gloria. Yo creo, Señor, que tú me usas a mí. Tú me usarás, Señor. En la voluntad y el propósito tuyo, tú me usas para predicarle a mis hijos, para predicarle a mi esposa, para predicarle a mi esposo. Tú me usas, Señor. No sé, Padre de la Gloria. ¿A quién va a usar más, Dios? ¿A nosotros, iglesia? Porque si nosotros con una simple oración, Señor, yo te pido, Señor, que cambie la cabeza. ¿Qué predicar la palabra? Sí, las oraciones, sí, esa oración, pero vamos a entrar a un tiempo de enseñanza de orar. ¿Qué es la oración? Gloria a Dios, iglesia preciosa. Así como el deleite, así como es el deleite del hombre, es también el deleite de su Padre. El Señor Jesucristo debe ser el deleite tuyo y mío. Si es el deleite del Padre, ¿cómo no va a ser tu deleite y mi deleite, iglesia? Claro. ¿Se acuerdan lo que dicen en Mateo 3:17? ¿Se acuerdan, iglesia? Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en agua, dice, escuchó la voz de Dios y dijo, he aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Tengo complacencia, dijo él, yo tengo complacencia en él. Gloria a Dios. Y nosotros nos complace hablar de él, nos complace predicar de él y nos complace hacer su voluntad. Aleluya. Complacencia tan hermosa. Esa es una complacencia, iglesia. La complacencia maravillosa para ti, para mí. Escúchelo bien esta reflexión, hermano. En las guerras de opinión, las discusiones más grandes que han existido han sido referentes aquí a Jesucristo. Es la única y suficiente fuente de salvación del hombre. Sería extraño que cualquiera que tiene la palabra de Dios lleve la de perder en este tema. Porque muchos pierden frente al mundano. El mundano dice, no, pero ¿cuál Cristo? Pero no sé qué. ¿Por qué? Porque no tiene la verdad de la palabra de Dios. Cuando tú tienes la verdad de la palabra de Dios, ni la angustia, ni el temor, ni lo que le diga el mundo. A mí me llegan a decir, evacuación del piso noveno, hay que salir corriendo, hay que botarse en paracaídas. Yo digo, quieto ahí, mire. Llegó tu tiempo. Dice el Señor, que dice en su palabra, no os turbéis. ¿Qué dijo él? ¿Qué es no os turbéis? ¿Qué significa no os turbéis? No tengan miedo, no corran, no sean cobarde. Doble rodilla, hermanos. Y el mundo que enseña evacuación. Yo no sé qué día estaba, decía a las 9. Yo dije, uy, voy a ver si me llega alguien de que estuvo por arriba, iba allá con la maleta, con la linterna, allá debajo, pero ninguna parte dice, lleven la Biblia en la maleta. Ahí no dice nada de eso. Dice mucha gente creyendo lo que el mundo dice. Si ya sabemos lo que usted y yo ya sabemos lo que va a pasar, entonces ¿por qué vamos a correr? Aleluya. Las escrituras no pueden ser más claras. ¿Qué dice Romanos 3:4? Romanos 10:3-4. ¿Qué dice? Porque ignorando, ¿qué ignora la gente? La justicia. La justicia. Ignoran la palabra de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
¿Por qué hacen toda esa cantidad de cosas el mundo, el humanismo? ¿Por qué lo hacen? Porque ignoran la justicia de Dios y hacen su propia justicia. Dicen, no, ¿qué le pasa? Yo qué lo voy a decir, pues sí, eso lo dice la Escritura, pero a mí toda la vida me ha salido así. Entonces por eso dice, y no se han sujetado a la justicia de Dios. Y así hay muchos dentro de las iglesias, no se sujetan a la palabra de Dios. Y dice en el versículo, porque el fin de la ley, ¿qué es? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Iglesia, usted y yo ya no estamos sujetos a la ley, sino estamos sujetos a la gracia de Dios. Aleluya. Diga conmigo, el evangelio no proviene de la sabiduría humana, pero es el remedio, pero es la medicina apropiada para las aflicciones humanas. Escúchelo bien aquí, iglesia. Pero el corazón del hombre está aferrado, se encuentra firmemente sostenido a un plan que no lo humille. El corazón del hombre no quiere ser humillado, no se quiere humillar. El corazón del hombre no quiere humillarse. El corazón del hombre no quiere humillar su orgullo, ni acallar su vanidad. ¿Qué es lo que más pulula hoy por hoy en los hombres, hermanos? La vanidad. La vanidad del orgullo. Y de pronto el hijo decir, papá, usted cállese, usted no sabe nada. Mamá, usted me ha dicho. Mi hija, mi amor, usted allá con lo suyo, allá. Siga el ejemplo que es el pastor allá. Vaya. No, y así dicen unos aquí, no, así hablan así, vaya, todo lo que él diga y verá. Hermano, que les estamos predicando la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad y verdad que hay iglesias. Es que la libertad. No soy yo iglesia, la obra y la gloria es para el Señor que está aquí, gloria a Dios. Porque es un corazón del hombre que está lleno de ¿qué? De orgullo. No se quiere humillar, está lleno de vanidad. Pero a esto, escúchenlo bien, iglesia, a ese orgullo, a esa vanidad, a esa arrogancia, lo sigue el sufrimiento, lo sigue la oscuridad y lo sigue la ineficacia. Son eficaces con el mundo, pero son ineficaces con Dios, en las manos de Dios. Gálatas 3:1, miren lo que dice. ¿Qué dice Gálatas 3:1? Oh Gálatas insensatos, miren lo que le dice el apóstol Pablo. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos está fascinando, iglesia? ¿Sabe quién está fascinando la iglesia? La teología y el mundo, hermanos. Todo lo que hay en el mundo, ¿dónde está fascinando? Mira aquí lo que dice, ¿quién nos fascinó a no? ¿Cuál es el propósito del mundo? Exactamente, no obedecer a la verdad de la palabra. Nos tienen fascinados con sus mentiras. Nos tienen fascinados ¿con qué? ¿Con qué nos tienen fascinados, hermanos? ¿Con el deporte? ¿Con las reinas de belleza? ¿Qué más, iglesia? ¿Qué más? ¿Con la televisión? ¿Qué más, iglesia? ¿Con la tecnología? ¿Con la música? Tienen fascinado. Y eso que te fascina nunca te va a permitir obedecer la verdad de la palabra. Claro, y dice aquí, a vosotros ante cuyos ojos Cristo, ¿qué dice? Ya fue ¿qué? Predicado, presentado como claramente, iglesia, como crucificado. Sí, entre vosotros como crucificado, iglesia. No entiendo, iglesia. ¿Cómo? Fue claramente crucificado, fue claramente predicado, enseñado, sí, claro, ahí dice la palabra. Pero ¿sabe por qué, iglesia? Miren lo que dice Romanos 16:18. Miren lo que dice. Porque tales personas, ¿qué dice? Porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo,
sino a sus propios ¿qué? Vientres, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de quién, iglesia. Los ingenuos de qué? De la palabra, iglesia. Del conocimiento de la palabra. Por la ignorancia. ¿Saben por qué, iglesia? Yo te lo digo sinceramente. 15 minutos diarios, media hora diaria, escudriñando la palabra. No, iglesia. No, ¿para qué nos ponemos a hablar? Usted y yo lo sabemos, iglesia. Levante la mano los profesionales. ¿Cómo hicimos para recibir el título? A ver, alguien que me diga. ¿Estudiando 15 minutos diarios? No. ¿Cuánto tiempo duraste estudiando diariamente para obtener el título? Claro. Claro. Don Jorgito, ¿usted cuánto tiempo duró para recibir su título? ¿Usted estudiaba 15 minutos diarios? Por favor. ¿Iba a clase únicamente a recreo? Estudiar. Día y noche, hermano. Día y noche, iglesia. ¿Cómo para obtener un título si nos sacrificamos, iglesia? Y para la verdad del reino de los cielos, no, iglesia. Aleluya. ¿Qué hacen estos hombres? Porque tales personas no sirven. No les sirven. ¿A quién le sirven? A su propio tiempo. Tienen aquí a sus propios verdes. Y aquí dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quién? De los hermanos. Vamos a terminar, iglesia. Ya no nos faltan sino 20 versículos. Amén. Gloria a Dios. Él es nuestra vida. Él es nuestra vida, iglesia. ¿Qué dice, iglesia? Filipenses. Un momentito. Filipenses. Permítame, devuélvase un poquito. ¿Cómo no? Ahí, regreses en los tres. Regreses. Ahí. Mira lo que dice, iglesia. Cristo es nuestra vida. Separado de Él, somos ramas, ¿qué? Secas. ¿Qué dice Juan 15:5? Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Separados de mí, ¿qué pasa? Por eso hay muchos cristianos que no hacen nada. 15:5. Juan 15:5. Solamente, iglesia, cuando vemos claramente a Cristo y lo aceptamos de corazón, nuestra paz fluye como un río y nuestra justicia como olas del mar. Corremos toda la carrera cristiana, toda, iglesia, cuando conocemos a Cristo, cuando nos deleitamos con su palabra y cuando obedecemos su palabra, iglesia. Amén, hermanos. El Señor está haciendo libres aquí a más de uno. Hay uno que quería con corazón como endurecido, pero Dios dice que el martillo que arranca la piedra, y el martillo es la palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice Filipenses. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. 3:14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo, dijo Pablo, yo tampoco, y usted, iglesia, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice Pablo? Una cosa hago. ¿Qué hizo Pablo, iglesia? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, iglesia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas, iglesia. Olvidando lo que dice queda atrás y extendiéndome ¿a dónde? A lo que está delante. Prosigo. ¿Cuál es la meta tuya y mía? ¿Cuál es la meta tuya y mía? El Señor Jesucristo, iglesia. Cristo. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Démosle un aplauso al Rey de Reyes. Todos los actos de fe son fruto del Espíritu Santo. Todos, iglesia, si no mora el Espíritu Santo, por eso hay muchos que luchan, que no sé qué, y hablan y dicen, pero debe estar el Espíritu de Dios ahí. Una persona el viernes dijo, oye, pero es que ustedes a toda hora hablan del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no sé qué, que el Espíritu Santo sí sé cuál. ¿Aquí quién está, iglesia? El Espíritu Santo. El Padre y el Hijo, ¿dónde están? ¿Dónde está el Hijo?
¿Y envió a quién? Al Espíritu de Dios, al Consolador. Aleluya. Cuanto más cerca estamos de la ley, como un pacto de vida, más lejos estaremos de Cristo, lejos de la liberación. Entre más muchos quieran cumplir la ley, están más lejos de Cristo. Porque la ley está cumplida ¿en quién? En Jesucristo, iglesia amada. Aleluya. Mire lo que dice esta reflexión. La multitud de santos que han terminado la carrera y han llegado a la patria celestial tenía pecado. Diga conmigo, tenía pecado. Tenía pecado. Pero llegaron. ¿Pero por qué? Olvidaron lo que quedaba atrás. Olvidaron todo lo que quedó atrás. Pero el objetivo de ellos, eso sí, que caían, pero se arrepentían porque reconocían que tenían un abogado como lo tenemos tú y yo, que es el Padre. Pero todos los días pidiendo perdón del mismo pecado. ¿Qué tenían aquellos patriarcas? Tenían pecado, culpa, insensatez, angustia e impotencia. Pero en él encontró los tesoros escondidos de sabiduría, gracia y gloria. ¿Qué se encuentra en el Señor Jesucristo? ¿Qué tesoros? Sabiduría, gracia y gloria encontramos en él. Vamos a ver dos tipos de personas. Número uno, los cristianos. Número uno, los cristianos. Al creer en Cristo, has actuado sabiamente. Una persona que cree en Cristo actúa sabiamente, amados hermanos. Sufrir gustosamente por Él es mejor que regocijarse en el mundo. Gloria a Dios. Sufrir gozosamente por Él. Sufrir gustosamente por Él es mejor que regocijarse en el mundo. ¿Qué es mejor de los dos, iglesia? Sufrir gustosamente por Él es mejor que regocijarse en el mundo. Diga conmigo, es mejor ser un prisionero por Él que un príncipe sin Él. ¿Cuántos príncipes hay sin Él hoy? Muchos. Morir en Cristo es caer en un sueño, es caer en Jesús y estar siempre y por siempre y para siempre con Él. Gloria a Dios. Aférrate firmemente a tu profesión de fe en su nombre. Apégate a Él. Diga conmigo, iglesia, apégate a Él. Apégate a Él. Sigue firme en Él. Sigue firme en Él. Vive por Él. Vive por Él. Mantén la vista en Él. Mantén la vista. Permanece listo a morir por Él. Permanece listo. Haz que tus deseos se centren en Él. Haz que tus deseos se centren en Él. Que tus deseos de vivir en santidad provengan de Él y para Él. Que tus tristezas sean santificadas por Él. Hay muchos cristianos que van al psicólogo, imagínense, para que les quite la tristeza. Imagínense eso. Y el psicólogo más triste que él. Y cuando menos pensamos, el psicólogo le quitó la esposa. El psicólogo más triste que él. Está lleno de pecado. Pero los cristianos tan mal andan que yo digo yo. No. Digamos todos, que tus alegrías sean intensificadas, aceptadas, endulzadas por Él, para Él y con Él. Permanece solo en Él, dice el Señor. Iglesia, permanezcamos solo en Cristo. Iglesia, usted y yo estamos obligados a creer que hay un solo mediador. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, iglesia. Primera Timoteo.
Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay, iglesia? Uno solo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, ¿qué, iglesia? Hombre. Hombre. El cual se Se dio dio a sí mismo el rescate. por todos. De lo cual Se dio testimonio a su debido ¿qué? Tiempo, iglesia. ¿A cuántos rescató, iglesia? Todos tenemos que rendirle cuentas a Jesús. Buenos. Muy bien. Segundo punto. A los que no han acudido a Cristo y aún están en pecado. Iglesia, ¿ustedes saben que la iglesia es ese tipo de personas? Que aún no han acudido a Cristo y están en pecado. La iglesia pues, es ese tipo de personas. ¿Qué es la imagen? Cuando alguien le dice en la iglesia, la gente inmediatamente ¿qué piensa? Que solo hay personas que buenas. Bueno, solo es Dios. Que solo hay personas que hacen el bien en la iglesia. Iglesia, hoy el Señor te dice, ¿no vas a recibir el Salvador? Son para aquellas personas, iglesia. Mirémonos todos, meditemos un poquitico nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? Si Cristo no es tu garante, si Cristo no es el modo de tu vida, iglesia, tendrás que pagar tu propia deuda. No desprecies su cruz, iglesia, en esta mañana. Porque ahí está la vida del hombre. Fue diseñada por hombres. ¿A dónde estaba la vida del hombre? En la cruz. ¿Y esa cruz fue diseñada por quién? Por hombres malvados. Para hacer. Y sigue siendo un sello de desprecio, una señal de vergüenza. Para muchos, miren lo que dicen los hombres de hoy. Miren lo que dice 1 Corintios 1:18. ¿Qué dice? Porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes, iglesia? Los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de qué, iglesia. Eso fue un poderoso el que fue crucificado en la cruz del Calvario. Fue el poder de Dios el que permitió que él resistiera. Aleluya. ¿Qué dice el versículo 22 y 23, iglesia? Porque los judíos ¿qué están pidiendo? Señales. Los religiosos ¿qué piden? Señales. Los fanáticos ¿qué piden? Señales. Los legalistas ¿qué piden? Señales. Y muchos que están pidiendo hoy señales. Ay, es que esa iglesia no es sino solo palabra y nunca veo que nadie se sane. Yo nunca veo que nadie haga una. Yo nunca veo esa iglesia. En cambio yo voy a otros y eso. Cuando menos piensas que se le salió la cara. ¿Sí? Dice, porque los judíos piden señales. ¿Qué más? Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿qué iglesia? Predicamos, ¿qué iglesia? A Cristo. ¿Qué más dice? Crucificado. Para los judíos, ciertamente, ¿qué es? Y para los gentiles, ¿qué es? Los judíos, la cruz de Cristo que representaba para ellos. Tropezadero. Y para los gentiles, oiga, esto se les corrió el champú. El Francisco yo lo veo mal, es que leyendo la Biblia está loco, Francisco. Eso dicen los gentiles, eso dicen los que no nos aman y nos quieren. Y veo un compañero del Oscar allá leyendo la Biblia, dice, en vez de ponerse a trabajar es que perdiendo el tiempo el otro allá, mire. ¿Sí o no? En vez de ponerse a hacer oficio. Claro que hay unos hermanitos que son especialistas, ¿no? Se ponen a leer la Biblia y descuidan el almuerzo, la comida, la cena, todo, y ni se bañan a veces. Sí, hermano, es que estaba metido con el Señor. Pero el Señor lo que primero dice, ponga tu corazón en orden y limpia tu cuerpo a ver. ¿Sí? Y dice el versículo 24, dice, más para los llamados. ¿Para quiénes? Llamados, iglesia, así
judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cristo qué es? Poder de Dios. ¿Y sabiduría de qué? De Dios. Iglesia, cuidémonos de caer en los caminos de perversidad. Cuidémonos, iglesia. Coloca ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice, iglesia? Cree en él, la ley ya no te condenará. Cree en él. Y Dios te aceptará en el amado. Cree en él. Tendrás derecho al árbol de vida. Cree en él. Y el aguijón de la muerte no puede hacerte daño. Cree en él y tendrás parte en la primera resurrección. Cree en él y tendrás valentía para el día del juicio. Pero si lo sigues rechazando, tu corazón endurecerá más de lo que ahora está. Sigue rechazándolo y el día de la gracia desaparecerá eternamente para ti. Sigue rechazándolo y despertarás a la vergüenza y confusión eterna. Hay un abismo terrible en el corazón del que no ama a Dios. ¿Es claro para los que creen y los que no creen? ¿Sí ve ese pero ahí, iglesia? Dice, pero si lo sigues rechazando, tu corazón se endurecerá más de lo que ahora está. Eso, hay personas en la iglesia sentados con ese problema. Y cada día su corazón se vuelve más que iglesia, tenemos que ver las cosas como son. Sigue rechazándolo y el día de la gracia desaparecerá eternamente para ti. Sigue rechazándolo y despertarás a la vergüenza y confusión eterna. Hay un abismo muy grande para todos aquellos que no aman a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad absoluta. Gracias por este manjar de tu palabra. Gracias por el maná que vino del cielo, Señor, para tu iglesia. Y gracias, amado Padre de la gloria, porque tu palabra hoy fue acompañada, Señor, con prodigios, señales, milagros, sanidades y liberaciones. Gracias, Señor, porque has convertido los corazones de piedra en corazones de carne. Gracias, Señor, porque has actuado como martillo que quebranta la piedra, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra hoy ha sido regocijo para nuestras almas. Tu palabra ha sido hoy, mi Señor Jesucristo, medicina para nuestras almas y refrigerio para nuestros huesos, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias. Muchas gracias. Porque tu palabra, Señor, hoy ha borrado todas nuestras rebeliones. Tu palabra hoy nos ha lavado más y más de nuestra maldad y ha borrado nuestro pecado, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias, mi Señor Jesucristo, que a partir de hoy lo haré el centro de mi vida, Señor. Te haré, Señor, que tú seas el que sigas tomando control en mi alma, mi corazón, espíritu, ser interior y cuerpo. Que conforme a la voluntad tuya, Señor, se haga a partir de hoy en tu iglesia, como todo lo que tú quieras hacer. Porque te hemos conocido, Señor. Y sabemos todo lo que eres, porque eres todo en todo, Señor. Gracias. Bendecimos esta palabra. Bendecimos toda la iglesia, Señor. Hemos recibido tu palabra con un corazón contrito y humillado, dispuesto, Señor, y tu palabra no vuelve vacía.
Yo lo creo, Señor. Creemos hoy, Señor, que tu palabra hoy no vuelve vacía, Señor. Tu palabra, Señor, lo creemos, hoy ha cumplido el verdadero propósito, mi Señor, para el cual tú la enviaste, Señor. Hoy tu palabra lo ha hecho. Gracias por esta victoria y gracias por esta bendición. Amén. Amén.